Un ingeniero ateo que perdió a toda su familia por rechazar a Dios estaba clínicamente muerto por 15 minutos y lo que vio del otro lado destruyó todo lo que creía saber sobre la muerte. Hay hombres que mueren mucho antes de que el corazón se detenga. Alejandro Ríos Torres era uno de ellos. Con 28 años, título de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, un apartamento en Medellín con vista a las montañas y un contrato con una multinacional que le pagaba lo suficiente para no tener que pensar en nada que le doliera. Alejandro representaba exactamente lo que el mundo moderno llama éxito. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que debajo de esa arquitectura impecable vivía un hombre que había construido su vida entera como una huida. Alejandro nació en Bucaramanga, en el seno de una familia que no solo era creyente, sino que respiraba la fe como se respira el aire de los Andes, sin cuestionarlo, sin pausarlo, como algo que simplemente siempre había estado ahí. Su padre, el pastor Eduardo Ríos, era una figura que en los barrios populares de Bucaramanga y en los pequeños municipios del departamento de Santander se reconocía de lejos. No era el tipo de pastor que predicaba desde una distancia segura. Eduardo llegaba a los pueblos con su Biblia bajo el brazo y una guitarra prestada. Organizaba cultos en patios de casas con techo de zinc, donde el calor aplastaba, y cuando cantaba vallenatos cristianos adaptados con letras sobre la gracia y el perdón, adultos que no habían llorado en años terminaban con los ojos húmedos. Era carismático sin ser superficial, devoto sin ser rígido. La gente lo quería con esa lealtad particular que los pueblos latinoamericanos reservan para los hombres que los tratan como iguales. La madre de Alejandro, Sofía, era el contrapeso silencioso de todo ese fuego, una mujer menuda, de manos siempre ocupadas, que preparaba arepas de choclo para los eventos de la iglesia con la misma devoción con que otros hacen promesas. Sofía no predicaba, Sofía alimentaba, abrazaba, escuchaba. Era el tipo de creyente que no necesita convencer a nadie porque su fe vive en los gestos, no en las palabras. Sus hermanos, Luisa y Carlos, eran menores que él, entusiastas, devotos con esa energía particular de los jóvenes que todavía no han sido golpeados lo suficiente por la vida como para dudar de ella. Luisa cantaba en el coro juvenil de la iglesia. Carlos distribuía folletos en las ferias de los pueblos con una sonrisa que desarmaba incluso a los más escépticos. Alejandro creció en ese mundo y durante años fue parte de él. Pero la adolescencia hace cosas extrañas con los hijos de hombres muy convencidos. Cuando entró a la universidad en Bogotá a los 17 años, algo empezó a moverse por dentro con una fuerza que él no supo identificar en ese momento como lo que era, una grieta. Los profesores hablaban de evolución con la misma naturalidad con que su padre hablaba de Génesis. Los compañeros debatían sobre neurociencia y conciencia, sin mencionar el alma ni una sola vez. Los libros que circulaban en los dormitorios tenían títulos que en su casa habrían provocado conversaciones incómodas. Dawkins, Hitchens, Sagan. Alejandro los leyó primero con curiosidad, luego con algo parecido a la euforia que dan las ideas que parecen explicar todo de golpe. Lo que vino después no fue una ruptura dramática, sino un enfriamiento gradual. Las llamadas a casa se fueron espaciando. Cuando volvía para las novenas de diciembre, con el olor a tamales llenando la casa y los primos recitando el rosario en la sala, Alejandro se sentaba en la mesa con una distancia interior que nadie comentaba, pero todos sentían. Una noche, durante la cena, su padre le preguntó directamente si seguía creyendo en Dios. Alejandro respondió que no, que Dios era una construcción cultural útil para quienes necesitaban explicar lo que la ciencia todavía no había alcanzado, que él respetaba la fe de su padre, pero que personalmente no podía sostener algo que no tenía evidencia empírica. Pastor Eduardo lo miró en silencio por un momento largo. Luego dijo: «Voy a orar por ti, hijo». Alejandro interpretó eso como una derrota del argumento. Hoy dice que entiende que era otra cosa completamente. El año 2017 llegó con la Semana Santa, y con ella la invitación de su padre para acompañar a la familia en un retiro espiritual en Barichara, un pueblo colonial a pocas horas de Bucaramanga. Alejandro declinó.
Tenía un proyecto de obra que entregar, dijo. La verdad era más simple y más dolorosa. No quería perder un fin de semana en algo que consideraba inútil. El bus en el que viajaban Eduardo, Sofía, Luisa y Carlos salió un viernes por la mañana. En la tarde del sábado, un familiar lo llamó al celular. Hubo un accidente en la vía entre Bucaramanga y Barichara. Una curva ciega, un camión sin frenos, el bus fuera de la carretera. Los 4 murieron en el acto. Alejandro jamás habló de eso como culpa. Decía que era una coincidencia trágica, que él podría haber estado ahí y también habría muerto, y que eso no habría cambiado nada. Pero las personas que lo rodeaban en los años siguientes notaban algo que él no nombraba, una rigidez en el rostro cuando alguien mencionaba familia, una prisa permanente para llenar cada hora con trabajo, una incapacidad casi física para quedarse quieto en silencio. Alejandro se convirtió en uno de esos hombres que son funcionales de una manera que intimida, que producen resultados impresionantes, precisamente porque no se permiten parar. El dolor no procesado tiene esa propiedad, se convierte en combustible. Para febrero de 2025, Alejandro llevaba 8 años construyendo esa versión de sí mismo. Estaba en Bogotá por una reunión con un cliente, alojado en un hotel cerca del centro, en plena semana de carnaval. Las calles tenían ese ruido particular de las ciudades latinoamericanas en fiesta, músicas que se mezclan, vendedores que ofrecen obleas y café tinto desde carritos coloridos, el confeti pegado en los parabrisas, la vida derramándose hacia afuera. Alejandro miraba todo eso desde la ventana del taxi con la indiferencia de alguien que lleva demasiado tiempo mirando el mundo desde atrás de un vidrio. No sabía que esa sería la última vez que vería Bogotá como ateo. No sabía que en los próximos minutos su corazón iba a detenerse en medio del tráfico caótico de la calle 26, que 15 minutos después los monitores del Hospital Universitario Nacional iban a registrar silencio cortical y que lo que ocurriría en ese silencio desharía 8 años de argumentos, de libros, de distancia cuidadosamente construida. No sabía que estaba a minutos de ver a su padre, a su madre, a Luisa y a Carlos, y de encontrar una respuesta para la pregunta que, según él, nunca había hecho. El jueves 13 de febrero de 2025 comenzó como cualquier otro día de trabajo para Alejandro Ríos Torres. Reunión a las 9 de la mañana en una oficina de vidrio en el norte de Bogotá. Almuerzo rápido con el cliente en un restaurante de la zona rosa. Correos respondidos desde el celular en el ascensor. La agenda apretada con esa densidad que él mismo cultivaba como si el tiempo libre fuera una amenaza. A las 4 de la tarde tomó un taxi frente al edificio corporativo para volver al hotel. El conductor era un hombre mayor, de bigote canoso y una estampita de la Virgen de Chiquinquirá pegada en el tablero junto a una palma bendita reseca. Don Armando, se llamaba, llevaba 22 años manejando taxi en Bogotá y conocía cada tranco, cada desvío, cada hora pico de la ciudad, con la precisión de quien ha convertido el caos urbano en oficio. El tráfico en la calle 26 estaba detenido, como casi siempre, a esa hora. Un vendedor ambulante golpeó la ventana del taxi ofreciendo café tinto en un termo de plástico rojo. Alejandro negó con la cabeza sin apartar los ojos del celular. Afuera, la ciudad seguía con su ruido normal, bocinas, el grito de otro vendedor anunciando obleas, la música saliendo de una tienda de ropa con la puerta abierta. Todo era completamente ordinario, y entonces algo dejó de serlo. Alejandro describe la sensación como una presión que no venía de afuera sino de adentro, como si alguien hubiera introducido una mano dentro de su pecho y estuviera apretando con una fuerza que no obedecía a ninguna lógica física. No fue un dolor agudo al principio, fue una densidad, un peso que se instaló debajo del esternón y empezó a irradiarse hacia el brazo izquierdo con una lentitud que él todavía recuerda como casi metódica. Soltó el celular. Intentó decirle algo a don Armando. Lo que salió de su boca no fueron palabras. Don Armando se dio vuelta en el asiento en el momento exacto en que Alejandro
perdía el conocimiento. El taxista, que había visto de todo en 2 décadas de trabajo nocturno y diurno en una ciudad que no descansa, reconoció lo que estaba viendo y actuó sin dudar. Activó las luces de emergencia, subió el andén con las ruedas delanteras y marcó el número de emergencias mientras le gritaba a Alejandro que se mantuviera despierto, que no cerrara los ojos, que él estaba ahí. Alejandro no escuchó nada de eso. La ambulancia llegó en 7 minutos. El equipo paramédico registró fibrilación ventricular en el primer análisis de ritmo. El corazón no latía de forma coordinada, sino en un temblor caótico e ineficiente que no movía sangre hacia ningún lugar útil. Iniciaron el protocolo de reanimación en la escena, en medio del tráfico bogotano, con los demás conductores detenidos mirando desde sus vehículos con esa mezcla de horror y parálisis que produce ver la muerte de cerca. Lo trasladaron al Hospital Universitario Nacional en estado crítico. Fue allí donde la doctora Valeria Mendoza asumió el caso. Cardiologista de 43 años, formada en la Universidad de los Andes y con una especialización en el Hospital Clínic de Barcelona. La doctora Mendoza era conocida en el servicio de urgencias por una combinación poco frecuente de frialdad técnica y tenacidad clínica. No era el tipo de médica que se rendía fácil. Tampoco era el tipo de persona que recurría a explicaciones que no estuvieran respaldadas por datos. En una entrevista posterior para este relato, cuando se le preguntó directamente si creía en Dios, respondió con la misma precisión con que describía un electrocardiograma: soy agnóstica. Lo que no puedo medir, no puedo afirmar ni negar. Los monitores del Hospital Universitario Nacional registraron lo que en términos clínicos se denomina silencio cortical a los 4 minutos del ingreso de Alejandro. Actividad eléctrica cerebral no detectable. Ritmo cardíaco ausente. El equipo continuó el protocolo de reanimación durante los minutos que siguieron, con la concentración tensa de quienes saben que cada segundo cuenta y que los segundos ya llevan demasiado tiempo acumulándose. 3 descargas del desfibrilador, adrenalina intravenosa, compresiones torácicas sostenidas por turnos para no perder eficiencia. La DRRA. Mendoza dirigía el proceso con instrucciones cortas y precisas, los ojos en los monitores, sin apartar la atención del ritmo que no volvía. 15 minutos de muerte clínica. Ese es el dato que la doctora Mendoza repite con un tono que no es dramático, sino técnicamente honesto cuando habla del caso. 15 minutos de silencio cortical documentado, para ponerlo en perspectiva con la misma frialdad que ella usa. El daño cerebral irreversible comienza a establecerse entre los 4 y los 6 minutos sin oxígeno en condiciones normales. A los 10 minutos, la probabilidad de recuperación neurológica significativa cae a porcentajes que los médicos no suelen compartir con las familias porque no sirven de consuelo. A los 15 minutos, los protocolos internacionales de reanimación cardiopulmonar en la mayoría de los contextos clínicos contemplan la posibilidad de declarar el deceso. Y sin embargo, el monitor registró lo que en el informe oficial quedó consignado como retorno espontáneo del ritmo sinusal, sin una descarga adicional que lo explicara, sin un cambio en la medicación que lo precediera. El corazón de Alejandro Ríos Torres, que había estado detenido durante 15 minutos en una tarde de carnaval en Bogotá, simplemente volvió a latir. La doctora Dramlieri Mendoza describe ese momento con una economía de palabras que habla más que cualquier elaboración. Vi el trazo en el monitor y lo miré 2 veces, no porque dudara del equipo, sino porque no correspondía a lo que esperaba ver. Lo que vino después fue médicamente sorprendente en un segundo nivel. Las evaluaciones neurológicas realizadas en las horas y días siguientes no encontraron el daño que 15 minutos de ausencia de perfusión cerebral deberían haber dejado como firma inevitable, sin déficit motor, sin alteración del habla, sin deterioro cognitivo medible. Alejandro respondía preguntas con coherencia, reconocía a las personas, procesaba información con una normalidad que el equipo tratante encontraba difícil de encuadrar en algún precedente documentado de su experiencia clínica colectiva.
La ciencia tiene un nombre para lo que no puede explicar dentro de sus propios marcos. Anomalía. El caso de Alejandro quedó registrado como eso en el sistema del hospital. Una anomalía. Un evento que los datos describen con precisión, pero que las causas conocidas no alcanzan a cubrir. La Dracas Mendoza, con la honestidad que la caracteriza, no intentó fabricar una explicación donde no la había. En sus propias palabras, pronunciadas frente a la cámara de este documental, con la misma calma con que habría presentado un caso en un congreso médico, puedo describir lo que ocurrió con exactitud. Lo que no puedo hacer es explicar por qué ocurrió. Esa es la frontera donde termina el lenguaje de la medicina y empieza el relato de Alejandro. Porque mientras los monitores registraban silencio cortical, mientras el equipo de la Dracas Mendoza trabajaba sobre un cuerpo clínicamente muerto en una sala de reanimación de Bogotá, Alejandro Ríos Torres estaba en otro lugar, completamente consciente, completamente presente, viendo cosas que ningún protocolo médico contempla y que ningún electroencefalograma podría haber capturado, porque lo que estaba ocurriendo no sucedía en ninguna región del cerebro que los electrodos pudieran alcanzar. Lo que vio del otro lado es lo que viene a continuación. Hay una pregunta que los investigadores de experiencias cercanas a la muerte llevan décadas intentando responder con las herramientas equivocadas. La pregunta no es si estas experiencias ocurren, porque la evidencia testimonial acumulada en 5 continentes ya hace insostenible la negación. La pregunta real es qué clase de experiencia es, y esa distinción importa más de lo que parece, porque no todas las visiones del otro lado son lo mismo. No todo lo que se presenta como contacto con el más allá tiene la misma naturaleza, la misma fuente ni las mismas consecuencias en quien lo vive. Alejandro Ríos Torres lo entendió desde el primer momento en que intentó describir lo que le ocurrió, y fue él mismo quien insistió en establecer esa diferencia antes de contar cualquier otra cosa. Un viaje astral, explica Alejandro, con la precisión de alguien que investigó el tema durante semanas después de su regreso, es una experiencia en la que la conciencia parece separarse del cuerpo, pero permanece anclada al plano físico, flotando sobre él, observándolo desde afuera. Hay una continuidad con el mundo conocido, hay un cordón, una referencia, una posibilidad de regreso que depende de la voluntad o de algún mecanismo interno. Lo que Alejandro vivió no tuvo nada de eso. No hubo flotación sobre la sala de reanimación. No hubo observación del propio cuerpo desde el techo. No hubo ese instante cinematográfico de verse a uno mismo tendido en la camilla mientras los médicos trabajan. Lo que ocurrió fue algo completamente distinto, y la palabra que él usa con más insistencia para describirlo es traslado, no separación, no ascenso, traslado, como si el punto de existencia de su conciencia hubiera sido movido de un lugar a otro con la misma naturalidad con que se mueve una conversación de un idioma a otro, sin ruptura, sin vacío intermedio, sin el mareo de la transición. Estaba en otro lugar, completamente, con identidad intacta, con memoria operativa, con la capacidad de percibir y procesar que define a una persona despierta. No había desorientación, no había la niebla que caracterizan los sueños o los estados alterados por sustancias. Alejandro dice que nunca en su vida había estado tan lúcido como en ese momento, y lo dice sin dramatismo, con esa incomodidad particular de alguien que sabe que la frase suena imposible y sin embargo no encuentra otra más precisa. El ambiente que lo rodeaba desafiaba cualquier intento de descripción literal, y Alejandro lo reconoce con una honestidad que resulta más convincente que cualquier detalle fabricado. Dice que lo que veía tenía referencias familiares, pero que esas referencias eran como bocetos de algo más real, como si el mundo que había conocido toda su vida fuera una copia de baja resolución de lo que estaba viendo ahora. Había paisajes que le recordaban a los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta, esa cordillera que se levanta sobre el Caribe colombiano con una majestuosidad que siempre
lo había dejado sin palabras, pero transfigurados, con una presencia y una profundidad que ninguna fotografía y ningún recuerdo podría contener. Había una luz que no provenía de ninguna fuente identificable, que no proyectaba sombras, que no encandilaba, aunque era más intensa que cualquier cosa que hubiera visto bajo el sol del mediodía en las playas de Cartagena. Y había un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma, algo con textura y peso, algo que se podía sentir sobre la piel, aunque Alejandro no sabría decir con certeza si en ese lugar tenía piel. Fue en ese silencio donde aparecieron. Sofía llegó primero. Alejandro la reconoció de inmediato y dice que el reconocimiento no fue un proceso, no fue el momento de duda seguido de certeza que ocurre cuando uno ve a alguien después de mucho tiempo. Fue instantáneo y absoluto, como reconocer la propia voz. Su madre no llevaba el delantal de cocina que era casi su uniforme en los recuerdos de infancia de Alejandro, ese delantal azul con flores amarillas que olía a hogao y a panela. Llevaba algo que él describe como vestes que emanaban su propia luz, no de manera teatral, sino con la naturalidad de algo que simplemente es así, como la piel tiene calor. Sofía tenía en el rostro una expresión que Alejandro tardó en identificar porque nunca la había visto con esa intensidad en vida. Una paz que no era resignación ni indiferencia, sino algo activo, algo que irradiaba hacia afuera como temperatura. Luisa y Carlos estaban con ella. Sus hermanos menores, que habían muerto a los 17 y 15 años respectivamente en aquella curva de la vía a Barichara, no aparecieron como los adolescentes que él recordaba. Tenían una edad que Alejandro describe como indefinida, no porque fuera vaga, sino porque parecía no ser relevante allí, como si la edad fuera una categoría que ese lugar simplemente no utilizaba. Luisa ya no tenía la carpeta de canciones del coro juvenil bajo el brazo. Carlos ya no tenía esa energía nerviosa de adolescente que lo hacía moverse constantemente. Estaban serenos, con una serenidad que no era pasividad sino plenitud, la diferencia entre un vaso vacío y un vaso lleno. El pastor Eduardo llegó último, y Alejandro, al describirlo, hace algo que no hace en ningún otro momento del relato. Para, toma aire, vuelve a empezar. Su padre apareció de pie, con una presencia que llenaba el espacio a su alrededor, de una manera que Alejandro compara con la que tenía cuando predicaba, ese magnetismo particular que hacía que la gente dejara de mirar hacia los costados y se concentrara en él, pero multiplicado. Eduardo se veía más joven de lo que Alejandro lo había visto en cualquier recuerdo, con una vitalidad que no tenía la fragilidad que tienen los cuerpos vivos, sino algo permanente, algo que no dependía del descanso, ni de la alimentación, ni del tiempo. Y tenía esa sonrisa, la misma sonrisa que aparecía cuando predicaba sobre la gracia. La sonrisa que Alejandro no había visto en 8 años, porque en los últimos meses de vida de su padre, antes del accidente, las conversaciones entre ellos habían sido tensas, distantes, marcadas por el peso de la fe rechazada. Lo que ocurrió entre ellos no fue una conversación en el sentido convencional. Alejandro es deliberadamente cuidadoso en este punto y se niega a reducir el intercambio a frases citables, no por secreto sino por insuficiencia del lenguaje. Dice que lo que su familia le comunicó no viajó como palabras, sino como comprensión directa, como si el significado llegara completo sin necesitar el rodeo de las palabras. Lo que puede decir, y lo dice con la firmeza de alguien que ha meditado mucho en cómo expresarlo, es que no hubo acusación, no hubo reproche por los 8 años de ausencia, por haber rechazado la fe del padre, por no haber estado en ese bus. Lo que había era perdón, pero un perdón que tampoco era exactamente lo que esa palabra significa en el lenguaje cotidiano, porque implicaba una comprensión total de todo lo que había ocurrido, incluidas las cosas que Alejandro nunca había dicho en voz alta sobre su propio dolor. Alejandro lloró al recordar esto, y aclaró algo que considera fundamental para entender la naturaleza de lo que vivió. El llanto no era de tristeza, era de algo para lo que dice no tener nombre en español ni en ningún otro idioma que conozca, algo entre el alivio y el reconocimiento, entre la rendición y la llegada. El sonido de ese lugar, si es que sonido es la palabra correcta,
Era algo que Alejandro describe como el único elemento del que puede dar una referencia cultural sin sentir que la traiciona. Había algo en ese ambiente que le recordaba al ritmo de la cumbia, no a la cumbia festiva de las fiestas patronales, sino a algo más profundo que subyace bajo ella, el pulso original de donde esa música parece venir, una cadencia que no era alegre ni triste, sino ambas cosas a la vez, o ninguna, o algo para lo que la música humana es apenas un eco lejano y aproximado. Todavía no había visto a quien vendría después, todavía no había ocurrido el encuentro que cambiaría no solo su fe, sino su comprensión de todo lo que había creído entender sobre el dolor, sobre la duda y sobre el motivo real por el que un hombre inteligente puede pasarse 8 años convenciéndose de que Dios no existe. Existe una diferencia fundamental entre conocer algo intelectualmente y encontrarse con ello. Alejandro Ríos Torres había estudiado a Jesús de Nazaret como figura histórica durante su etapa universitaria, en el contexto de cursos de historia antigua y filosofía de la religión. Sabía de los debates sobre la historicidad del personaje. Había leído a Bart Ehrman sobre la formación de los evangelios. Conocía los argumentos sobre la construcción teológica del Cristo paulino versus el Jesús histórico. Tenía opiniones formadas, respaldadas por lecturas, sobre la diferencia entre el predicador galileo del siglo I y la figura divina que el cristianismo había edificado sobre su memoria. Era el tipo de conocimiento que se acumula como munición intelectual, como herramienta de debate, como escudo contra la posibilidad de ser convencido por algo que uno ya ha decidido no creer. Nada de eso le sirvió de nada. La figura que apareció después de su familia no correspondía a ninguna de las imágenes que Alejandro tenía almacenadas en ninguna categoría de su memoria. No era el Cristo de ojos azules y cabello castaño claro de los cuadros europeos que decoraban algunas iglesias evangélicas de Bucaramanga. No era el Jesús sufriente y demacrado del Vía Crucis que había visto procesionar por las calles durante las Semanas Santas de su infancia, cargado en andas entre velas y flores. No era ninguna de las representaciones que el arte religioso latinoamericano había producido en 5 siglos de fusión entre la iconografía europea y la sensibilidad indígena y mestiza. Era algo completamente distinto, y sin embargo, Alejandro supo de inmediato, con una certeza que describe como más sólida que cualquier convicción que hubiera tenido en su vida, quién era. Lo primero que describe, antes que cualquier detalle físico, es el olar. En español dice la mirada, pero inmediatamente añade que esa palabra no alcanza, que necesitaría inventar un término nuevo para lo que percibió en ese instante. Era una mirada que contenía 2 cosas que en la experiencia humana normal no coexisten con esa intensidad simultánea: misericordia y autoridad. No la misericordia blanda que a veces se confunde con lástima, sino algo activo y estructural, como la misericordia de alguien que entiende el dolor desde adentro porque lo ha habitado, y no la autoridad que proviene del poder o del rango, sino la autoridad de quien conoce la verdad completa de una situación y no necesita imponerla porque simplemente es evidente en su presencia. Alejandro dice que esa mirada lo conocía, no en el sentido metafórico en que se usa esa expresión en los himnos religiosos, en el sentido literal y exhaustivo. Sabía cada libro que había leído, cada argumento que había construido, cada noche que había pasado mirando el techo del apartamento de Medellín sin poder dormir, sin poder nombrarlo, sin poder admitir que lo que le impedía dormir no era el estrés del trabajo. Los rasgos que Alejandro describe tienen una especificidad que se resiste a la generalización religiosa. Habla de una piel de un tono que le recordaba a los rostros indígenas que había visto toda su vida en las plazas de mercado de Bucaramanga y en las ferias artesanales de los pueblos santandereanos. Esa calidez particular de los pueblos originarios de los Andes que el mestizaje latinoamericano lleva siglos diluyendo sin borrar del todo. Habla de manos que parecían haber trabajado, con una textura que no era la de alguien que ha vivido protegido del mundo. Habla de una presencia que no ocupaba el espacio, sino que lo organizaba a su alrededor, como un campo gravitacional que no empujaba ni jalaba, sino que simplemente orientaba todo hacia un centro. La expresión que Alejandro usa con más frecuencia cuando habla de esta figura es hermano mayor, no en el sentido religioso formal, no como título teológico. En el sentido latinoamericano, familiar,
y preciso, de alguien que ha recorrido el mismo camino antes que tú, que conoce los atajos y los precipicios, que no te juzga por los errores que cometiste, porque entiende exactamente por qué los cometiste. El hermano mayor que en las familias latinas tiene esa función específica de ser el primero que cruza los umbrales difíciles y deja la puerta entreabierta para los que vienen detrás. Hay en esa descripción una proximidad cultural que Alejandro no fabricó para hacer el relato más accesible. La usó porque era la más honesta. Lo que ocurrió en ese encuentro no fue una conversación en el sentido que Alejandro pudiera transcribir pregunta por pregunta, respuesta por respuesta. Describe algo más parecido a una comprensión que llegó completa, como cuando se enciende una luz en un cuarto que uno había estado recorriendo a oscuras durante años, y de repente se puede ver todo al mismo tiempo. Cada duda que había tenido, cada argumento que había construido contra la existencia de Dios, cada libro subrayado, cada debate ganado en un café universitario de Bogotá, todo eso no desapareció, sino que encontró su lugar real dentro de un contexto más grande que lo contenía sin destruirlo. Como si las piezas que él había estado usando como prueba de la ausencia de Dios fueran en realidad piezas de un rompecabezas más grande cuya imagen completa simplemente no había podido ver desde donde estaba parado. Pero hubo algo específico que Alejandro sí puede articular y que considera el centro de todo lo que vivió: la comprensión de que su ateísmo nunca había sido, en su raíz más profunda, una conclusión intelectual. Era una respuesta al dolor. Era la única forma que había encontrado de sobrevivir a la culpa de no haber estado en ese bus, de no haber muerto con su familia, de haber pasado los últimos meses antes del accidente discutiendo con su padre en lugar de escucharlo. Si Dios no existía, entonces la tragedia no tenía ningún propósito que lo involucrara a él. Si todo era azar y materia, entonces su ausencia del bus no era una elección que cargaba ningún peso moral. El ateísmo había sido durante 8 años su anestesia. Cuando Alejandro comparte esto, lo hace con una calma que tardó mucho tiempo en alcanzar. No hay en su voz la vergüenza de quien admite haber estado equivocado. Hay algo más parecido a la claridad de quien finalmente puede llamar a las cosas por su nombre. Meses después de su regreso, Alejandro vio por primera vez la serie The Chosen. Llegó a ella sin expectativas particulares, por recomendación de un tío que había sido parte del círculo de la iglesia de su padre. Vio varios episodios con la distancia cautelosa de alguien que todavía está aprendiendo a habitar su fe recién recuperada. Y entonces llegó al episodio en que Jesús se acerca a Mateo, el cobrador de impuestos, el hombre rechazado por su propio pueblo, despreciado por colaborar con el sistema que oprimía a los suyos, que había construido su vida entera sobre una transacción que lo mantenía a salvo y aislado al mismo tiempo. Y Jesús se acerca sin acusación, sin el inventario de sus fracasos morales, y simplemente le dice: «Sígueme». Alejandro tuvo que pausar el episodio, porque lo que vio en esa escena, en la manera en que el actor representa ese instante de reconocimiento en el rostro de Mateo, era la misma gramática de lo que había vivido. No la misma historia, no los mismos detalles, pero la misma estructura interna. Un hombre que ha construido su vida como una fortaleza contra algo que le duele demasiado para nombrarlo, y una presencia que no derrumba la fortaleza, sino que simplemente hace que ya no sea necesaria. Alejandro dice que esa es la razón por la que The Chosen le parece importante para compartir con otros latinos que están donde él estuvo. No porque sea un documental ni porque sea teología sistemática, sino porque captura algo sobre la manera en que ese encuentro ocurre, sin estruendo, sin condena, con una familiaridad que descoloca precisamente porque uno no esperaba ser conocido así. Lo que Alejandro recibió en ese lugar, en esa presencia, no fue una religión, fue una respuesta a la pregunta que llevaba 8 años negando que existía. Y la respuesta no llegó como argumento, llegó como reconocimiento, como cuando alguien pronuncia tu nombre en la oscuridad y entiendes, sin que nadie te lo explique, que llevan tiempo buscándote. El monitor cardíaco de la sala de reanimación del Hospital Universitario Nacional no tiene opiniones, no interpreta, no especula, no distingue entre lo que debería ocurrir y lo que ocurre.
registra. Y lo que registró a las 5 horas y 47 minutos de esa tarde del 13 de febrero de 2025 fue una línea que pasó del silencio absoluto a un ritmo sinusal normal, con una transición que la doctora A. Valeria Mendoza describe, eligiendo cada palabra con el cuidado de quien sabe que lo que dice quedará documentado como clínicamente inexplicable, no improbable, no inusual, inexplicable. Hay una diferencia técnica entre esos términos que la doctora A. Mendoza no está dispuesta a colapsar por comodidad narrativa ni por presión de ninguna dirección. El retorno espontáneo del ritmo sinusal es un fenómeno conocido en medicina de urgencias. Ocurre, tiene tasas estadísticas, tiene factores asociados, tiene contextos en los que su probabilidad aumenta o disminuye. Lo que hace que el caso de Alejandro Ríos Torres salga de cualquier distribución estadística conocida no es el retorno en sí mismo, sino las condiciones en que ocurrió. 15 minutos de silencio cortical documentado, sin una intervención adicional que lo precediera, seguido de una recuperación neurológica que los protocolos clínicos no contemplan como resultado posible en ese escenario. La dejes ir a. Mendoza lo dice sin adornos en la entrevista que concedió para este relato. En 20 años de cardiología, no tengo un caso comparable en mi experiencia personal, ni en la literatura que conozco. Alejandro abrió los ojos en la sala de reanimación sin saber dónde estaba. El techo blanco del hospital, las luces fluorescentes, el sonido constante de los monitores, el olor particular de los hospitales públicos latinoamericanos que mezcla desinfectante con algo más difícil de nombrar. Todo eso llegó a sus sentidos con una claridad que él describe como casi violenta después de lo que había estado percibiendo. No hubo confusión sobre quién era ni sobre lo que había ocurrido. Tenía memoria completa del trayecto en el taxi, de la sensación en el pecho, de don Armando girándose en el asiento, y tenía memoria completa de lo que había ocurrido después, aunque ese después no tuviera ninguna coordenada temporal que pudiera ubicar en el reloj del mundo. Lo primero que dijo, según consta en las notas del personal de enfermería presente en ese momento, fue una petición para contactar a sus tíos. No preguntó qué había pasado. No preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente. Pidió hablar con la familia que le quedaba, la familia que todavía mantenía las tradiciones que él había abandonado, los tíos que seguían encendiendo velas en el altar familiar y rezando novenas en diciembre con el mismo ritual que su madre Sofía había practicado durante toda su vida. La enfermera que estaba presente, una mujer joven llamada Gabriela que llevaba 3 años trabajando en urgencias, declaró para este documental que esa petición, en ese momento, con esa calma, le generó una sensación que no supo cómo registrar en ningún formulario clínico. Uno ve personas que despiertan asustadas, desorientadas, llorando, preguntando por sus cosas. Él despertó como alguien que acaba de llegar de un viaje largo y sabe exactamente a dónde tiene que ir. La DRAIS Mendoza ordenó el protocolo completo de evaluación neurológica en las horas siguientes: escáner cerebral, electroencefalograma, evaluación cognitiva, pruebas de memoria, de coordinación, de función ejecutiva. Los resultados fueron llegando uno por uno con la misma respuesta que el anterior, dentro de parámetros normales, sin lesiones isquémicas en las regiones que 15 minutos de privación de oxígeno deberían haber marcado de manera irreversible, sin el deterioro cognitivo que ese tiempo de silencio cortical deja como firma en los casos en que hay sobrevida, que son de por sí excepcionales, nada, o más precisamente, todo normal, lo cual en ese contexto clínico es la anomalía más grande posible. Cuando Alejandro fue trasladado a una habitación de recuperación al día siguiente, la doctora Mendoza fue a verlo no solo como médica responsable del caso, sino con algo adicional que ella misma reconoce con una incomodidad que le resulta productiva. Tenía preguntas, no las preguntas del protocolo de seguimiento, sino preguntas que no sabía cómo formular dentro del lenguaje de su profesión. Le preguntó directamente si recordaba algo del periodo en que había estado clínicamente muerto. Alejandro le respondió que sí, y durante los 40 minutos que siguieron, le describió lo que había vivido con la misma precisión y coherencia con que lo describió posteriormente para este relato. La disca Trevor Mendoza escuchó sin interrumpir. Cuando Alejandro terminó,
Ella permaneció en silencio por un momento que él recuerda como significativo. Luego dijo algo que Alejandro conserva con cuidado porque siente que representa más honestidad intelectual que la mayoría de las respuestas que ha recibido de personas con mucho menos formación científica que ella. No tengo manera de saber si lo que usted vivió ocurrió donde usted dice que ocurrió, pero tampoco tengo manera de demostrar que no ocurrió. Y lo que sí sé es que su cerebro no debería estar funcionando como está funcionando ahora mismo. Alejandro fue dado de alta 6 días después del ingreso. Antes de salir del hospital, hizo algo que no había hecho en 8 años. Se detuvo frente a una pequeña imagen de la Virgen que alguien había colocado en un nicho del pasillo de la sala de recuperación. Una de esas estampas plastificadas con flores de tela que aparecen en los hospitales públicos de toda América Latina como expresión de esa fe popular que no espera permiso institucional para existir. No rezó una oración aprendida. Se quedó parado frente a ella por unos segundos y dijo en voz baja algo que la enfermera Gabriela, que pasaba por el corredor en ese momento, escuchó sin querer. Ya sé que están bien. El regreso a Bucaramanga ocurrió 2 semanas después, cuando los médicos confirmaron que podía viajar. Alejandro tomó un bus desde el terminal de Bogotá, el mismo tipo de bus intermunicipal que su familia había tomado en aquella Semana Santa de 2017. Y durante las horas de viaje por la vía que atraviesa las montañas de Santander, mirando por la ventana, sin necesitar distraerse con el celular, algo que no había podido hacer en años. Llegó a la casa de sus tíos a media tarde. El altar familiar seguía en el mismo rincón de la sala donde siempre había estado. Velas, una cruz de madera, una fotografía del pastor Eduardo, en su mejor traje de predicar, sonriendo con esa sonrisa que Alejandro había vuelto a ver en el lugar donde el tiempo no existe. Se sentó frente al altar por primera vez desde que tenía 17 años. Nadie le dijo nada. Sus tíos lo dejaron estar. Lo que siguió no fue una conversión dramática con fecha y hora y testimonio inmediato frente a multitudes. Fue algo más parecido a lo que ocurre cuando una herida que lleva años infectada finalmente empieza a sanar. Lento, a veces doloroso, con retrocesos y avances, pero con una dirección que ya no se puede negar. Alejandro comenzó a hablar de su experiencia primero con sus tíos, luego con algunos amigos cercanos, luego con una congregación pequeña en un barrio popular de Bucaramanga que lo invitó a compartir su testimonio un domingo por la mañana. Se paró frente a esas personas, gente de trabajo, madres con niños en brazos, jóvenes con los mismos gestos de escepticismo educado que él mismo había tenido durante años, y habló durante 40 minutos sin notas, sin preparación formal, con la sola autoridad de alguien que cuenta lo que vio. Hoy Alejandro recorre algunas de las mismas iglesias rurales de los municipios santanderianos que su padre recorría con la guitarra prestada y los vallenatos adaptados. No predica de la misma manera que Eduardo predicaba. No tiene esa formación teológica ni ese carisma natural de pastor que su padre había desarrollado en décadas de ministerio. Lo que tiene es algo diferente. El testimonio específico e irrefutable de un hombre que pasó 8 años construyendo argumentos contra Dios, que estuvo clínicamente muerto durante 15 minutos en una tarde de carnaval en Bogotá, y que volvió sin poder sostener ninguno de esos argumentos. No porque le hayan ganado un debate, sino porque vio lo que vio. La pregunta que este relato deja abierta no es una pregunta religiosa, es una pregunta que pertenece a cualquier persona que haya perdido a alguien, que haya construido distancia como mecanismo de supervivencia, que haya confundido alguna vez el dolor con la evidencia de que nada tiene sentido. La pregunta es esta: si los hechos no caben en la explicación disponible, ¿qué hacemos con los hechos? ¿Los archivamos como anomalía y seguimos adelante? ¿O consideramos la posibilidad de que la explicación sea la que necesita crecer? Alejandro Ríos Torres no le pide a nadie que crea lo que él creyó. Le pide algo más difícil y más honesto: que consideren la evidencia con la misma seriedad con que considerarían cualquier otro testimonio de algo que no entienden, que se hagan la pregunta que él se negó a hacerse durante 8 años, y que recuerden que hay hombres que mueren mucho antes de que el corazón se detenga, y que a veces hace falta que el corazón se detenga para que el hombre finalmente empiece a vivir.